Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del romance, las celebridades y sobre todo, en un momento que conquistó a millones de corazones. Si son fanáticos de las series turcas y en particular de la que unió a dos de las estrellas más brillantes del momento, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar el misterio, o más bien la magia, detrás de El guiño de Hande Erçel que enamoró a Kerem Bürsin. Sí han leído bien el título. Vamos a hablar de esa chispa, de esa conexión tan palpable que nació en el set y que trascendió la pantalla, cautivando a audiencias de todo el mundo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploraremos más historias fascinantes del mundo del espectáculo, curiosidades y todo lo que nos encanta compartir con ustedes. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de una película, o mejor dicho, de una telenovela, pero con la particularidad de que ocurrió en la vida real. Ambos son actores turcos de renombre internacional, conocidos por sus papeles icónicos y su carisma arrollador. Pero fue su trabajo juntos en la serie Sen Kalkam, que se tradujo como Tú toca mi puerta, o Love is in the air, la que los catapultó a la fama mundial como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Y en el corazón de esta conexión, de este magnetismo que hizo que todos se enamoraran de ellos, a menudo se señala un momento particular, un guiño. Pero, ¿qué tiene de especial un simple guiño? Bueno, en el caso de Hande y Kerem, parece que ese pequeño gesto fue el catalizador, la chispa que encendió la llama, o al menos, una de las primeras señales inequívocas de esa conexión tan especial. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno global. La historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos almas con pasados complicados que se encuentran y se ven obligadas a fingir una relación, capturó la atención de millones. La química entre Hande Erçel, quien interpretó a la vivaz y soñadora Eda, y Kerem Bürsin, el frío y calculador Serkan, era sencillamente innegable. Cada escena que compartían estaba cargada de tensión, de emociones contenidas, de miradas que decían más que 1000 palabras. Y fue en medio de esta montaña rusa de romance ficticio que surgió ese momento icónico. El guiño al que nos referimos no es algo que haya sucedido en un momento específico y dramático de la serie, sino más bien un gesto sutil que se hizo evidente para los fans y la prensa que seguían de cerca su relación en la vida real. Hande Erçel, conocida por su expresividad y su sonrisa cautivadora, tiene una forma muy particular de comunicarse con la mirada. Y en algunas de las entrevistas detrás de cámaras, o incluso en momentos casuales capturados por las cámaras de los paparazzi, se pudo observar a Hande dirigiendo una mirada cómplice, un ligero guiño, hacia Kerem. Este gesto para muchos se convirtió en una señal. Una señal de complicidad, de afecto, de un entendimiento mutuo que iba más allá de la actuación. Los fans, siempre atentos a los detalles, comenzaron a notar estos pequeños gestos y a interpretarlos. Un guiño de Hande hacia Kerem no era solo un movimiento de párpado, era un código secreto para aquellos que seguían su historia de cerca. Era como si ella le dijera, sé lo que estás pensando, o me encanta lo que estamos viviendo, o incluso un simple te veo y me gustas. La magia de este guiño radica en su sutileza. No fue un beso apasionado en público, ni una declaración de amor a los cuatro vientos. Fue un detalle íntimo, un lenguaje privado que se hizo público a través de su propia dinámica. Kerem Bürsin, por su parte, a menudo respondía a estas miradas con una sonrisa, un asentimiento, o también con miradas llenas de significado. La interacción entre ellos fuera de la pantalla era tan cautivadora como dentro de ella, y este guiño se convirtió en uno de los emblemas de esa conexión. Los medios de comunicación y los seguidores de la pareja se encargaron de amplificar este fenómeno. Las redes sociales se llenaron de montajes, vídeos y capturas de pantalla de esos momentos en los que Hande le guiñaba un ojo a Kerem. Se hablaba de el guiño que lo cambió todo, de la mirada que conquistó al galán turco. Y es que en el mundo del espectáculo, los pequeños gestos a menudo tienen un gran poder. Crean una narrativa, alimentan la ilusión y conectan a los artistas con su audiencia de una manera más profunda. Pensemos en la presión que deben sentir dos actores que protagonizan un éxito mundial. Están constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada interacción es interpretada.
En este contexto, la forma en que Ande y Kerem manejaron su relación, y especialmente la manera en que se comunicaban a través de gestos sutiles como este guiño, fue clave para mantener el interés y la admiración del público. El guiño de Hande Erçel a Kerem Bürsin se convirtió en un símbolo de su romance en ciernes. Era la confirmación silenciosa para muchos de que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que había algo real, algo genuino desarrollándose entre ellos. Y para Kerem, según las interpretaciones de los fans y la dinámica que se percibía, ese gesto de Hande debió ser recibido con una mezcla de sorpresa, placer y quizás un poco de vulnerabilidad. Era una invitación a dejar caer las barreras, a reconocer esa conexión. Además, la habilidad de Hande para expresar tanto con tan poco es parte de su encanto como actriz y como persona. Su rostro es increíblemente expresivo y un simple guiño puede transmitir una multitud de emociones, picardía, ternura, complicidad, incluso un toque de coquetería. Cuando dirigía ese guiño a Kerem, es fácil imaginar que él se sentía visto, reconocido, y quizás incluso un poco desarmado. Recordemos que Kerem Bürsin también tiene una personalidad magnética, con una sonrisa que derrite corazones y una mirada intensa. La combinación de la expresividad de Hande y la receptividad de Kerem crearon una dinámica fascinante. Era como un juego de miradas donde un guiño podía desencadenar una respuesta, y esa respuesta podía ser tan reveladora como el propio guiño. El impacto de este guiño trascendió a la serie. Se convirtió en un elemento más en la narrativa de su relación, una anécdota que los fans recordaban con cariño. Cuando se confirmó su relación sentimental, muchas de las miradas y gestos que habían pasado desapercibidos cobraron un nuevo significado. El guiño de Hande a Kerem dejó de ser una simple interpretación y se consolidó como uno de los primeros indicios, o al menos, uno de los más emblemáticos, de que algo especial estaban haciendo entre ellos. Es importante recordar que si bien los fans y los medios pueden interpretar estos gestos, la verdadera historia y los sentimientos están en las personas involucradas. Sin embargo, la forma en que el público se conecta con las celebridades a menudo se basa en estos detalles, en estas pequeñas manifestaciones de autenticidad que parecen revelar algo más profundo. Y en este sentido, el guiño de Hande Erçel a Kerem Bürsin fue un momento clave para solidificar su imagen como una pareja entrañable y carismática. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, la importancia de la comunicación no verbal. Un gesto tan simple como un guiño puede tener un poder enorme. Segundo, la forma en que la conexión entre dos personas puede ser percibida y amplificada por su audiencia. Y tercero, la magia que se crea cuando la química en pantalla se traslada a la vida real. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor, o al menos la chispa que lo enciende, a menudo se encuentra en los detalles más inesperados y sutiles. Para resumir, hemos explorado la fascinante historia detrás del guiño de Hande Erçel a Kerem Bürsin, un gesto que se convirtió en un símbolo de su conexión y química, tanto en la serie Senkalkam como en la vida real. Hemos visto cómo este pequeño detalle cautivó a los fans y a la prensa, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su romance. Hemos reflexionado sobre el poder de la comunicación no verbal y cómo estos gestos pueden alimentar la narrativa de una relación pública. En definitiva, el guiño de Hande fue mucho más que un simple movimiento, fue una chispa, una señal, un lenguaje secreto que conquistó corazones y se convirtió en parte de la leyenda de esta querida pareja. Y hasta aquí llegamos con este viaje al mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este guiño y si creen que estos pequeños gestos son realmente los que marcan la diferencia. Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con todos ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas o de esta pareja icónica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.